Yes, I am ready. Espérate, Okay. Camilo. Bueno, buenas tardes con todos. Hoy es un día especial debido a que hemos cumplido un encargo muy importante que el Comité Ejecutivo hizo al doctor Raúl Baturi a liderar el proceso de selección para el nuevo director ejecutivo. En este proceso tan importante, relevante y delicado, hubieron muy buenos candidatos, entre ellos Michael Abutanos, Esteban Foyanini y Antonio Martos. Luego de este proceso, el doctor Raúl Baturi nos ha contado que el doctor Antonio Martos fue quien lideró este proceso y fue elegido como el nuevo director ejecutivo de la Sociedad Panamericana de Trauma. De esta manera se posicionará él en nuestra próxima reunión en Florianópolis, Brasil. Estamos muy contentos y sobre todo muy orgullosos de que en el futuro tenga una persona tan capaz y enrolada en el trauma, las emergencias y el cuidado intensivo, además de la educación, como el doctor Antonio Martos. De manera personal, me siento muy contento de esta elección, ya que yo lo veo a él como uno de mis mentores. Doctor Antonio, puede honrarnos con la presentación para esta reunión de este mes. Muchas gracias, Juan Carlos, por sus palabras. Es un honor servir para la sociedad. Es un honor estar cercado de amigos, de tantos talentos como que tenemos en la Sociedad Panamericana de Trauma. Com certeza vamos continuar trabalhando todos juntos, Esteban, Michael e Joe, e para que a sociedade continue crescendo cada vez mais. Dr. Vaturi, thank you for your leadership in this process. It's always an honor to serve the society, and you can be sure that I'm gonna do my best for the society to continue growing, because a society of friends and talented people, and we're gonna continue following your legacies, Dr. Vaturi. Thank you. Thank you. We have here, tenemos hoy acá nosso secretário pela sociedade, o secretário-geral, Dr. Juan Carlos Salameia, apresentando mais esta reunião, que acontece todos os meses. Dr. Salameia, além de ser secretário-geral da Sociedade Pan-Americana de Trauma, professor de cirurgia e trauma do Hospital Vicente Corral Moscoso, da Universidade de Azuay, Cuenca, Equador, e apresentará o caso e moderar o caso. Se apresentar também por seu residente de cirurgia geral, Dr. Camilo Lopes Espinosa, da Universidade de Cuenca, em Cuenca, Equador. Professor Salameia, amigo Salameia, muitas graças por apresentar esse caso muito interessante de Equador. E tenho certeza que todos os outros vão aprender muito com o caso que irá apresentar. Por favor, todos que queiram participar, pongan as perguntas no chat, levante a mão. A intenção dessa reunião é que damos a voz para muitas pessoas de todos os países de Latinoamérica. Please, if you want to connect to watch Dr. Salameia's presentation, another great case from Ecuador, and the presentation from Dr. Camilo Lopes Espinosa, surgical resident from Universidade de Cuenca, Ecuador. Please put your questions in the chat, participate, interact, and raise your hands. Dr. Salameia is going to be moderating this meeting. Thank you very much, everybody. Gracias, doctor Antonio. Y seguiremos adelante con la discusión de los casos. En esta ocasión tenemos el gusto de presentar al doctor Camilo López, residente del último año de cirugía, quien ha elegido 2 casos de nuestro Centro de Trauma y Emergencias. Él los ha titulado Las leyes de Murphy aplicadas al trauma, y estamos listos, Camilo, para escucharte, y espero mucha interacción de todos los asistentes porque los casos son muy interesantes y controvertidos. Adelante, doctor López. Muchas gracias.
Primeramente, agradecerles a todos. Es un honor estar aquí en la sociedad y sobre todo al doctor Juan Carlos, que nos da la oportunidad de participar aquí. Es un miembro activo sumamente importante de la sociedad y nos hace aparecer ante el mundo en nuestra ciudad y nos muestra cómo se hacen las cosas y cómo se deben seguir haciendo. Bueno, el título bastante llamativo en cuanto a las leyes de Murphy, le hemos titulado en sí como los peores casos, parece que se presentan en los peores días. Perdón, solo déjenme, acabo con el retorno, reproduciéndose. Un minuto. Ya, listo. Entonces vamos a arrancar una hora, se nos va a quedar un poquito corta para ver los dos casos. Entonces, ¿por qué esto de las leyes de Murphy? Estas son, para quienes no son familiares con ellas, son una colección de máximas humorísticas que enuncian el famoso principio, resumiéndolo de que si algo puede salir mal, esto va a salir mal, ¿sí? Son un montón de leyes que no es solamente una, pero el principio resumido es que si algo puede salir mal, esto saldrá tarde o temprano mal. Entonces, ¿quién fue Murphy? Fue un ingeniero aeroespacial que en 1940 estaba realizando estas acciones y se dio cuenta de que varios cables de una de estas naves estaban mal conectados. Y entonces él dijo, si hay varias maneras de hacer una tarea y uno de estos caminos conduce al desastre, entonces alguien encontrará este camino. Y de ahí partieron, ¿sí? Entonces, bueno, aquí hablando un poco de la inteligencia artificial, en estos días se está usando un montón, sin hablar de ninguna en particular, pero bueno, aquí nos manifiestan de qué consisten estas leyes. Entonces, si hay alguna manera de hacerlo mal, tarde o temprano alguien encontrará la manera de que esto pase. Entonces, esta frase fue recogida y difundida a la vez a sus colegas, y eventualmente se convirtió en la primera de las leyes de Murphy. Entonces, ¿con qué queremos llegar a esto? Entonces, tenemos que es imposible, pero debemos tratar de controlar todo aspecto posible de nuestros casos. Entonces, básicamente todo lo que se salga de nuestras manos, lo que nada dar por hecho, todo lo que consideremos que se va a hacer, tenemos que asegurarnos de que se haga. Entonces, las 4 o 5 principales que quiero traer a colación son: la primera, en cualquier campo, cualquier cosa que salga mal, va a ir mal. En segundo, si dejamos las cosas por sí mismas a la deriva, siempre van a ir de mal a peor. Si es que hay la posibilidad de que varias cosas salgan mal, la que va a salir mal va a ser la que nos lleva al peor desenlace, ¿sí? Y la naturaleza siempre toma el camino siempre va a encontrar el error, la falla que hemos causado va a ser la que a futuro sea la que se desencadene tarde o temprano, se descubre. Y finalmente, si todo parece que está yendo bien, obviamente has dejado algo por alto, ¿sí? Entonces eso es lo que quería enfatizar. Y ahora, en base a esto vamos a empezar. De estos dos casos, cabe resaltar que fueron en el mismo día en nuestro hospital, en el Vicente Corral Moscoso de Cuenca, Ecuador. El primero de ellos es un caso de un abdomen agudo. Cabe recalcar que nuestro hospital, si bien tiene lo necesario para resolver casos de complejidad alta, lamentablemente cursamos con muchas limitaciones actualmente, ¿sí? Entonces estamos con recursos bastante limitados a día de hoy. Y en este contexto, ese día en particular en el que pasaron estos dos casos, estábamos peor que nunca, por así decirlo, con laboratorio dentro del proceso de mantenimiento, con el rayos X, simplemente un pedido de rayos X no se puede realizar porque el equipo no servía y el tomógrafo de igual manera. Entonces, en este contexto nos llega a la emergencia nuestra una paciente femenina de 41 años. Como datos llamativos, no historia médica de relevancia, obesa grado 1, con 71 kilogramos y unos 50 metros de altura, nada más relevante. Ingresa al área de triaje a las 9 de la mañana. Sí, la nota de cirugía, ya cuando está en nuestro box de cirugía, es a las 11:46. La paciente fue admitida con su chief complaint, con su principal molestia de dolor abdominal, más o menos unas 10 horas de evolución, con náusea y con vómito. En cuanto al examen físico, la vía aérea permeable, en la B simétrico, una taquipnea muy llamativa de 28 por minuto, no ruidos anormales, saturando bien. Sí se le encontraba taquicárdica, una presión de 130-80, un llenado capilar de 3 segundos. En cuanto a la parte neurológica, despierta, cooperadora, unos signos neurológicos. Y en la parte de la E lo que llama la atención es que estaba hipotérmica, 35.1. En cuanto a esto, al examen, ya yendo a la parte secundaria, yendo al examen enfocado, hablamos de que tiene una distensión abdominal bastante marcada. Si bien la paciente es pequeñita, tenía un panículo adiposo bastante grande, bastante marcado. Lo que llama la atención era esta distensión muy marcada. Un dolor abdominal que era difuso, pero predominaba en epigastrio, en el abdomen superior de forma general. No tenía signos de irritación peritoneal
y también intentamos colocar una sonda nasogástrica, si bien la paciente era muy colaboradora, pero no toleraba que le coloquemos la nasogástrica, entonces por varios intentos se trató, pero no se pudo. Entonces, lo llamativo es que si bien no teníamos laboratorios en ese momento, porque estaba en mantenimiento, le hicimos una gasometría a esta paciente. Y es sumamente alarmante lo que encontramos, que incluso nos quedó la duda, porque nuestros internos fueron los que la tomaron con alguna dificultad, nos quedó la duda, ¿sería buena, no sería buena? El equipo estaba bien, pero bueno, es muy llamativo que tiene un 7.25 de pH, con un bicarbonato de 10.6, un exceso de base de -14, CO2 de 24.3 y un lactato en 9.5, lo cual es tremendamente alarmante. En la parte ventilatoria no mayor cosa, un hematocrito de 51, la hemoglobina estaba alrededor de 16, 17 y una glucosa en 270. Sí, entonces ahí tenemos un primer signo de alarma, pero que cabe resaltar que nosotros como que no lo tomamos como tan cierto. Porque si el llenado capilar estaba prolongado, pero no parecía la paciente tener un cuadro para tener un lactato de 9.5. Entonces, la primera pregunta aquí para hacerles a todos sería, ¿cuál sería su aproximación? ¿Cuál sería su primer paso o su primera petición? O lo más importante que quisieran saber de esta paciente. Maya, ¿tenemos cargadas las preguntas o no fue posible? Bueno, hasta este momento las opciones serían RX abdominal, una tomografía, ultrasonido abdominal, cirugía o esperar para tomar otra decisión. No sé si hasta este momento alguien quiera participar o decir algo. Ah, hay varios profesores conectados, varios residentes, ¿algún comentario? Avancemos un poco más, Camilo. Listo. Entonces, cabe recalcar que aquí sería la idea de qué hubiéramos pedido en un mundo ideal, pero aquí lastimosamente la mayoría de estas opciones no teníamos en este momento. Entonces, si bien nuestro hospital a veces se comporta como un centro de trauma de primer nivel, lastimosamente por A o B motivos, en ese preciso momento no teníamos muchas de las cosas que nos harían ser un centro de niveles altos. Entonces, los problemas, una demora en los exámenes de laboratorio, no teníamos RX disponible y no había tomógrafo en ese momento disponible. Entonces, tenemos los primeros laboratorios ya reales a la 1:36. Confirmamos la gasometría que tiene un pH de 7.19, la cual está peor de la del ingreso. El bicarbonato en 8.2, exceso de base en -17. Si bien el lactato ligeramente bajó de 9 a 7, pero nos llama muchísimo la atención esto, ¿sí? Entonces, la paciente está grave. Confirmamos que la paciente está muy delicada. En cuanto al estado hemodinámico de ella, persiste con una presión arterial normal, la frecuencia cardíaca ligeramente taquicárdica, y lo que llamó la atención era una taquipnea que persistía marcadamente. Entonces, nuestra reacción fue esta. Nosotros más bien empezamos a hiperventilar en ese momento. O sea, algo se lo estaba pasando por alto y estábamos perdiendo tiempo. Logramos que prendan el tomógrafo que estaba en fase de prueba porque recién lo estaban readecuando. Nos prendieron el tomógrafo solo para nosotros, para esta paciente, luego de varios intentos. Entonces, prosigo, proyecto la tomografía. Sí, muestra el video, por favor. Entonces, Una antes del pregunta, paciente. Juan Carlos y Sí. Camilo. Yo les hago una pregunta. Buenas noches. Pero ¿con qué diagnóstico están trabajando? Porque ya están pensando en hacerle escanografía y... Sí, justamente eso se me pasó en una diapositiva. La sospecha principal con esta paciente. Pues, tienen que pensar en un diagnóstico primero antes de ir a... Claro, doc. La principal sospecha diagnóstica en nuestro caso fue analizarla como una pancreatitis, ¿sí? Entonces la paciente por su cuadro tenía todo para las 4 Fs de una paciente que podría desarrollar litos en la vesícula, en la vía biliar y desarrollar posiblemente una pancreatitis secundaria a ella. Pero, como les digo, no teníamos una amilasa, una lipasa que nos dé el diagnóstico, que nos ayude a descartar patologías, pero le manejamos con una pancreatitis inicialmente. No tenía una reacción peritoneal clara, así que no pensamos en que sea un cuadro quirúrgico urgente como tal, aunque ya con los laboratorios nos íbamos orientando por ahí y con la falta de mejoría de la paciente. Y como digo, con un simple examen, una RX o una ecografía en ese momento tal vez nos hubiera ayudado bastante, pero no la teníamos en ese momento. Pero sospecha Ese era esa. momento, profe Ordóñez, fue una Sí. catástrofe ese día. No teníamos laboratorio, no teníamos rayos X
y el tomógrafo dañado. O sea, el día que se juntó todo. Sí, pero el diagnóstico era una pancreatitis, ¿cierto? Obvio. Y era una pancreatitis. Claro. Inicialmente pensamos que no era quirúrgico. Eso fue como le manejamos inicialmente. Entonces, como les digo, por fortuna, pero bueno, ya estábamos pensando con esta paciente que no mejoraba, pensar que tiene algo más a nivel abdominal. Entonces, afortunadamente tenemos una imagen ya que nos logran hacer hasta ahora ya a la 1 de la tarde. Recordemos que la paciente llegó a las 9 de la mañana, la cual es la siguiente. No sé si alguien de los colegas quiere comentar la tomografía. Doctor Mario Gómez, doctor Roberto Calderón, tal vez. Buenas noches, ¿me escucha, doctor Salamea? Sí, sí, doctor Calderón. Le habla Roberto Calderón, de Lima, Perú. Sí, o sea, bueno, además de la pancreatitis aguda, yo hubiera pensado también en cetoacidosis diabética. Y no quiero dejarme llevar por el título de esta primera presentación, pero en esta está muy bien. Yo también le hubiera pedido la tomografía. Yo sé que está valorado, hubiera insistido con la tomografía. Lo que veo, se ve de que el estómago está bien distendido y está torcido en su tercio medio. Así sin dejarme llevar por el título de su presentación del día de hoy, es bien notorio, ¿ya? Me parece que no hay líquido libre todavía, ni signo de isquemia intestinal, pero ya ahora sí, digamos que ahora sí ya estoy interesado en el caso, digamos así. Sí, es una paciente que, sí, ahora sí, es una paciente que va a necesitar entrar a sala de operaciones. Entonces, además de todo el preoperatorio, debemos ver también si es de que hay algún daño de órgano blanco, si es que la paciente está séptica, si es que hay falla renal aguda, falla hematológica, cómo está su estado respiratorio y cardiovascular. Me imagino que está todavía sin necesidad de vasopresores, ¿no? Hay que optimizarla para el ingreso a la operación. Eso es todo por ahora. Gracias, doctor Calderón. Hola, Camilo. Sí. Hola, Mario Gómez de Broward, médico. Sí, hacer el CAT scan es lo indicado para ver qué es lo que está pasando. Viendo este CAT scan, se ve que hay bastante aire en el hígado que está dando información que hay algo que está ischemic. Y si uno ve en el CAT scan, hay aire también en la pared del estómago, que hay el estómago se ha virado y ya está causando cambios de falta de circulación o ischemic changes al estómago. Eso es lo que parece. Porque hay bastante lo que se llama pneumobilia o aire en el hígado que no tiene que estar ahí. La paciente está bien enferma y de verdad necesita una operación para investigar y arreglar la torsión o la vuelta que tiene en el estómago. Gracias. Camilo, ¿cuál fue el informe oficial de los imagenólogos? Bueno, inicialmente no esperamos al informe oficial, solo decimos directamente que había sufrido mucho tiempo y que lleva el quirófano. A la final el informe luego ya de todo lo que pasó fue un vólvulo gástrico con una hernia diafragmática muy marcada que causó un vólvulo gástrico a la final, sí, una hernia tal grado 3. Entonces, ese fue el informe final a nivel de imagenológico. Sigamos la siguiente. Lo afortunado era que para ese momento no tenía fallas a nivel sistémico como tal, aparte de isquemia profunda que tenía, no tenía fallo renal, no tenía un fallo cardiovascular aún, sí estaba con una buena diuresis, entonces la paciente estaba todavía en unas condiciones buenas, pero obviamente esa gasometría era tremendamente mala. En cuanto a nuestra valoración, fue que nos demoramos muchísimo tiempo, 5 horas de la admisión de esta paciente. Obviamente pensamos causas no clínicas, la cetosis diabética también pasó entre nuestras consideraciones, lo cual se descartó, la pancreatitis. Entonces, ya con estas observaciones, no hay mucho que discutir, pero ¿cuál sería su aproximación o qué otro manejo podríamos hacer si es que estamos tal vez en otros centros?
en los que tengamos toda a disposición una cirugía abierta, una cirugía laparoscópica, alguien pensaría, o tal vez algún otro manejo. Incluso en ese momento había hablado algún compañero gastroenterólogo endoscopista que dijo que incluso él podría haberla resuelto por parte endoscópica, lo cual consideramos bastante interesante y bastante, no sé, atrevido, pero bueno, no sé qué opinan en esta parte. Veo a algunos profesores de muchos años de experiencia, como el doctor Carlos Morales, Juan Castañer, Rubén Astudillo. No sé si con esta presentación clínica y este diagnóstico quisieran hacer algún comentario. Juan Carlos. Profesor Morales. En relación con lo último que menciona el doctor Camilo, la posibilidad de un procedimiento endoscópico intervencionista, yo creo que aquí no aplica. Es decir, en algunos casos es posible devolvular el estómago, un procedimiento exitoso y diferir un procedimiento quirúrgico, pero este paciente tiene claros signos de sufrimiento del órgano, el aire de la pared, descartan la posibilidad del procedimiento endoscópico. Yo creo que la paciente se debe llevar a cirugía de acuerdo con las posibilidades del equipo quirúrgico, probablemente iniciar con un procedimiento laparoscópico y evaluar si se puede reducir, pero de cualquier manera, el laparoscópico abierto cuanto antes debe ser el procedimiento, no endoscópico. Gracias, profe, por el comentario. Díganos, Camilo. Sigamos. Sí, ¿seguimos? Ya. En cuanto a nuestra elección fue, en este caso, llevar la sala de quirófanos y el abordaje elegido fue una laparotomía media. Entonces, a las 2 de la tarde, recién la paciente ingresó a las 9 de la mañana, recordemos eso. Recién a las 2 de la tarde estábamos empezando con nuestro procedimiento quirúrgico. Y lo que encontramos fue esto. Bastante líquido libre, previamente no se encontraba que había ninguna perforación en ningún lado. Lo que sí se encontró fue que el estómago la mayor parte del estómago estaba en la cavidad torácica. Sí, tenía un defecto grande a nivel del hiato. Y esta fue la principal imagen que rescatamos nosotros, ¿sí? Teníamos un vólvulo gástrico en la cual se comprendía la mayoría de la curvatura mayor que estaba metida en la cavidad torácica, ¿sí? Esto fue lo que nos encontramos en ese momento. Entonces, los hallazgos finales del transquirúrgico fue una hernia hiatal grado 3 con deslizamiento del estómago en la cavidad torácica, necrosis de la curvatura mayor del estómago y una marca dilatación obviamente del estómago que se encontró cerca de 800 cc aproximadamente de contenido que fue aspirado por vía nasogástrica. Entonces, lo que se encontró fue la lesión a este nivel. Toda la curvatura mayor que estaba lesionada, isquémica, con una muy mala perfusión, y un defecto herniario bastante grande. Si en este caso la forma en la que se volvió el estómago fue en esta condición, entonces ingresó la mayoría de la curvatura mayor por ese defecto. Entonces, en el transquirúrgico, los anestesiólogos nos informaban de cómo estaba la paciente. Si bien maníacamente no necesitaba supresores, por eso durante el transquirúrgico hasta ese punto, teníamos un pH de 7.11, un bicarbonato de 14, exceso de base de menos 14.9 y un lactato de 10 en ese momento de la cirugía. Entonces aquí la pregunta más que nada sería, ¿qué haríamos con esto, con este paciente? Ante estos hallazgos, estamos en quirófano, estamos con el paciente ahí, con este paciente con estos exámenes. Entonces aquí sí quisiéramos preguntarles qué opciones manejaríamos en este caso. No había otra lesión, solo del estómago y el defecto herniario grande. Profesor Ibaturi, please your comment. Interesting case. I just want to go back a little bit. Anytime a patient comes with severe pain and has that much of acidosis, and he's obviously in severe metabolic acidosis, you really need to worry about some ischemic gut. And you really should not waste any more time trying to see what exactly the diagnosis is, because you need to get into the abdomen and control the ischemic process. Well, I wish you had ultrasound at least. That would have given you some clues and not necessarily waste all that time for a CT scan.
I don't know if that is possible, but if I had the ultrasound, I would have done that. It should have given me some idea about the fluid inside the abdomen, etc. So after that, you went to the operating room, you obviously found this, and now you have a patient who is extremely acidotic. Maybe you're on the verge of a cardiac arrest. So really you need to do a rapid resection of all the non-viable gut and do some kind of a damage control procedure. And then depending on how the patient does after that, you could resuscitate the patient in the operating room, wait, stabilize, and come back, or do a damage control in the ICU. So I would resect the stomach, that portion of the stomach, as rapidly as I can. With the staplers, anything I could do. And then provisionally close the abdomen and come back. In the meantime, trying to stabilize the patient with fluids and some bicarbonate, etc., trying to improve the perfusion. That's what I would do. Thank you, Dr. Ibaturi. ¿Alguien más de los presentes quiere hacer algún comentario hasta este momento? Nada más que le cuente la historia de ver qué tuvo. Pero que me haya dicho. Sigamos, Camilo. Listo. Entonces, ante las opciones que teníamos, también cabe recalcar que íbamos de mal en peor. En ese rato, obviamente, se pensó en, como dijo el doctor Ibaturi, hacer una resección lo más rápido posible y tratar de terminar de reanimar al paciente en una unidad de cuidado intensivo, pero no disponíamos de los staplers, no disponíamos de las suturas mecánicas. Entonces, si decidíamos o nos arriesgamos a hacer una resección, en ese momento nos tocaba hacerla con una sutura manual. Entonces, por lo que optamos en este caso fue cerrar el defecto, obviamente, y hacer una cirugía de control de daños. ¿Sí? Entonces optamos por el damage control. Entonces, aquí tenemos el defecto a nivel del hiato del diafragma, el cual se cerró por completo los pilares, y luego de eso procedimos a realizar, obviamente se revisó todo, que no había ninguna otra lesión que habíamos pasado por alto, y manejamos a la paciente con un abdomen abierto, ¿sí? Con la cirugía de control de daños como habíamos indicado. ¿Ya? Y cabe recalcar que las zonas que se veían isquémicas no estaban isquémicas del todo, sino zonas como parchadas. Entonces tratamos de intentar de hacer esto lo más rápido posible para intentar que luego ya, obviamente reducida la obstrucción y el vólvulo, había la posibilidad de que estas zonas se perfundan y se pueda salvar la mayor cantidad del órgano para no tener una gastrectomía tan amplia. Entonces usamos un back artesanal. Esta no es la imagen propia del paciente, está tomada del Hospital Domingo Luciani de Venezuela, pero es prácticamente lo que hacemos aquí en nuestro hospital. Usamos un sistema al vacío de forma artesanal, ya que no tenemos obviamente un aftera ni nada de eso. Entonces se hizo esto y la paciente subió a cuidados intensivos. La cirugía duró aproximadamente 1 hora y media, si no estoy mal. Sí, entonces optamos por cerrar con terapia al vacío y terminar de reanimar al paciente en medio de terapia intensiva, ¿sí? Entonces, al estar ya el paciente en terapia intensiva, mejoró bastante, el lactato ya seguía bajando, el pH seguía en 7.16, bilato en 12.5, estaba hacia menos 15. Para este momento ya contamos con el panel completo de los exámenes de laboratorio, en el cual ya se evidenciaba que amilasa normal, lipasa normal, la función renal, la creatinina en 1.35. Dentro de los paraclínicos, lo más llamativo fue esto. Pero la paciente es bastante estable en este momento, afortunadamente no requirió vasopresores y se continúa la reanimación en el área de terapia intensiva. Entonces, la siguiente pregunta sería, ¿cuándo hago el second loop? En second look, ¿a las 24 horas, a las 48 horas o cuándo sería la propuesta de entrar a revisar a esta paciente? Doctor Raúl Pino, ¿algún comentario hasta este momento? Urinary output is good, and any other data you can give us besides the lactate and the base deficit? El resto de los exámenes estaban dentro de parámetros normales, eso era lo único llamativo.
Sigamos, Camilo. Juan Carlos, un comentario. Sí, sí, profe. Yo creo que es muy importante el caso para que, y lo que ustedes hicieron para no apresurarse con hacerle algo al estómago. Nosotros hemos visto también esto así parecido. El estómago se ve muy mal, hipoperfundido, le parece a uno que tiene necrosis o bueno, no es necrosis, isquemia. Y la idea es no apresurarse a hacer una resección gástrica que puede ser peor. Simplemente de comprimir el estómago, dejarlo en la cavidad, esperar y muchas veces se reperfunde bien. Entonces, yo creo que esto sí fue prudente hacerlo y no correr a hacer una resección gástrica, a no ser de que uno lo vea ya verde, totalmente dañado, pero si no es una hipoperfusión muy marcada que puede resolverse así. Y lo que sí hacemos nosotros es rápidamente entrar de nuevo para ver si definitivamente se perfundió del todo o hay que hacer algo más. Entonces lo haríamos al otro día, a las 24 horas. Eso es. Gracias, profesor Ordóñez. Doctor Méndez, sus comentarios, por favor. Sí, respecto al tiempo de reintervención, es la pregunta que están haciendo. ¿Cuándo hacer el second loop? Coincido con Carlos Ordóñez en cuanto al tiempo. Recordemos que en cirugía de trauma, cuando hacemos un empaque, lo recomendable son de 48 a 72 horas, porque aquí lo que queremos evitar es el resangrado. Sin embargo, control de daños por peritonitis, como este caso, es distinto. Y aquí depende de los objetivos que nosotros tenemos y qué fue lo que se hizo en el abdomen. Si lo que encontramos es un escenario de peritonitis purulenta, podría ser 48 o 72 horas hacer la reintervención si el objetivo es volver a hacer un lavado del peritoneo y dejarlo limpio. Y esperar un poco tiempo, mientras más tiempo esperemos en el abdomen abierto nos favorece, quizá para poderlo cerrar, toda vez no pase las 72 horas. Sin embargo, como este caso es por isquemia, coincido que el tiempo ideal no debe superar las 24 horas y por supuesto durante el tiempo de resucitación es sumamente importante el aporte de líquidos, el mejorar todo el entorno de la célula y estar atentos también, porque si existe un deterioro clínico, eso nos indica que tenemos que reintervenir más pronto, porque quizá parte de esta isquemia que dejamos para observar hizo una perforación y una peritonitis. Entonces, todo muy depende qué fue lo que encontramos, cuáles son los objetivos de dejar este abdomen temporalmente abierto. Y aquí concretamente para este caso creo que no debe rebasar las 24 horas. Muchas gracias, profesor Méndez y doctor Ordóñez, por esos comentarios. Y efectivamente el equipo lo que hizo fue devolvular, cerrar los pilares, volver el estómago a su lugar y ver cómo se define la lesión pensando en la posibilidad de no resecar o la resección menor del estómago. Camilo, ¿en qué tiempo se hizo la reoperación y los hallazgos? Y aquí influye una tercera cosa que se aplica a nuestro medio, que no teníamos, en caso de pensar en la resección, no teníamos las recargas para hacerlo de forma mecánica. Entonces también hasta ese trámite y todo, hasta confirmar que las teníamos, pasó más de un día. Entonces entramos entre las 24, pero antes de las 48 horas. Entonces en ese lapso fue en el que ingresamos a quirófano, ¿sí? Entonces fue antes de cumplir el segundo día que entramos a la revisión. Entonces, el paciente que nos encontramos en este periodo fue un paciente obviamente con su sistema del VAC, ya mucho mejor reanimado, un paciente con un estado ácido base mucho mejor,
Entonces, en este paciente, en muchas mejores condiciones y con todo lo necesario para poder entrarle, ingresamos para definir lo que debíamos hacer. Entonces, al ingresar, encontramos aquí, la zona marcada con rojo es el nivel que se marcó, que se delimitó de la necrosis, que ya no tenía, que no era viable esa parte del órgano. Entonces, esa es la lesión que tenemos. ¿Ya? Entonces, ante este paciente, igual nuevamente abro la pregunta. ¿Cuál sería el manejo definitivo? Un paciente ya mucho más estable que lo tenemos en la mesa de operaciones. Entonces, ¿qué definiríamos hacer en este caso? Ante una necrosis de cerca del 60% de su totalidad y que delimitaba la mayoría de la curvatura mayor. Sigamos adelante, Camilo, para alcanzar a ver el otro caso. Listo. Sí, en honor al tiempo, no tengo imágenes de en sí la pieza dentro en el paciente como tal, pero lo que se encontró fue esto, una zona de necrosis marcada de aproximadamente el 60% de la totalidad del estómago. Y lo que se le hizo al final por la distribución de la necrosis, por el lugar que tenía, se hizo prácticamente una manga gástrica en este paciente. Entonces se resecó con suturas mecánicas, la curvatura mayor, y esto fue lo que se logró resecar. ¿Sí? Entonces fue el manejo definitivo con esta paciente y obviamente el cierre de la cavidad abdominal. Entonces se hizo la resección en manga y se dejó una zona nasogástrica. Ese fue el manejo definitivo. ¿Sigo? Doctor Bruno Pereira, ¿algún comentario? ¿Algún comentario de los profesores? ¿Alguna pregunta de los asistentes? Sí, Juan Carlos. Sí. Sí, me parece una excelente opción técnica la que tomaron. Los objetivos, por supuesto, técnicos deben de ser hacer la resección del segmento isquémico y ahí quedó anatómicamente, como lo demostró Camilo, cabal para hacer una gastrecto vertical, tal y como una manga gástrica. Aquí lo importante es la conservación del píloro. Y ahí pues se ve bastante conservado el píloro, así que una muy buena opción la que tomar. Dentro de la presentación, cabe recalcar que nos demoramos un poco en el manejo por los asuntos técnicos de la falta de exámenes, del tomógrafo, en fin. Y después hubo algo de controversia en la discusión sobre si se debía resecar en la primera cirugía o la segunda opción que hizo los comentarios el doctor Ordóñez de devolvular y ver cómo evoluciona el órgano y quizás se pueda hacer una resección menor. No sé si en este momento algún comentario, doctor Pereira. Doctor Ordóñez. Ahora uno dice que no le prende el micrófono. Sí, yo creo que eso mismo hubiéramos hecho nosotros, eso es slit gástrico, ¿no? Así como hacen los de bariátrica, queda perfecto. Y lo que digo es eso ayuda a que se delimite o a veces se perfunde totalmente, pero eso se delimita. La paciente está en mejores condiciones 24 horas después de la reanimación y ya puede hacer una cirugía definitiva de esa manera. Y ideal hacerla así con la grapadora, como lo hicieron. Yo creo que esa fue la solución. Yo creo que es ideal hacerlo así. Porque si lo hace uno la primera vez, puede terminar quitándole todo el estómago y volviendo una cosa muy compleja en una paciente que está muy séptica. Entonces, lo ideal es hacer eso, un control de daños, y en el estómago se puede hacer de esa manera. Yo creo que está muy bien. Juan Carlos. Profesor Morales, por favor. Carlos.
Yo no comparto lo anterior porque, es decir, aquí fue exitoso y ante el resultado exitoso no hay controversia, pero no se puede generalizar esta conducta. Tal vez estamos más familiarizados con la isquemia del intestino, resecamos lo macroscópicamente muy crítico, volvemos al día siguiente para ver si es necesario resecar más. Y en estómago pocas veces lo hacemos, excepcionalmente lo hacemos, porque estos casos como el que presentan es de muy rara presentación. Sin embargo, a pesar de que el paciente evolucionó bien, fue un riesgo tener un estómago necrótico durante 36 horas y probablemente no hubiera paciente para realizarlo. Estoy de acuerdo que es difícil determinar el sitio de la resección. Probablemente algún otro se antojaría de hacer una gastrectomía total, lo cual sería una cosa enorme e inadecuado. Pero yo creo que no debemos generalizar, pues. Es decir, fue exitoso, estuvo muy bien, insistiendo en lo que usted decía sobre las condiciones locales, dificultades en tener los recursos, etcétera. Y el paciente salió muy bien, que es lo importante, pero yo creo que frente a este caso, uno debe tratar de comprobar dónde se delimita la necrosis y hacer el procedimiento en la primera intervención. Yo creo que ese es el punto de discusión y por qué trajimos Claro. al caso, además de contarles todo el problema que tuvimos, ¿no? Pero es muy controversial porque hay una posición de que al devolvular y observar puede mejorar la situación. Y la otra es la postura del doctor Morales. Es muy riesgoso dejar un órgano isquémico que libere toxinas, citocinas y empeore la acidosis del paciente. Doctor Ibaturi, we expect your comments now about this patient. Yes, thank you, Juan Carlos. I think I would agree with Dr. Morales. You have a patient who is extremely acidotic, who is not doing well. And I think to leave what is visibly compromised bowel inside the abdomen with the hope that it's going to perfuse again, I think would be a terrible mistake. I think you really need to resect as much of the gangrenous gut as you can, do the damage control. If the patient is not doing well, keep going back to the operating room, finish off taking out the gangrenous gut. So it got very aggressive. And you might want to, I don't know if you can do this in your hospital, but you might want to open the abdomen by the bedside to see if there is any extension of necrosis. If the patient is not doing well, if the patient is doing well, then you can electively schedule her for a re-exploration 24 hours later and did exactly what you did. So I think it's a very well-managed case. I would not change anything. As I pointed out earlier, I would be much more aggressive in the first few hours. I think it's important to remember that every time a patient complains of severe abdominal pain and he is in severe acidosis, there is something drastically going on inside the abdomen. And you really should do an early exploration of that abdomen if you cannot do your investigations performed in time. So my advice is that don't sit on these patients trying to investigate them, but go for the ultimate diagnostic test, which is the laparotomy. And if it is pancreatitis, so be it. You could always come back, you can always close the abdomen and treat them later on conservatively, but don't miss a diagnosis of compromised gut. Thank you very much. Thank you, Professor. Antes de ir al siguiente caso, Bruno, el doctor Pereira, que estaba con problemas del micrófono, no sé si puede hacer sus comentarios. Sí, Juan, un excelente caso y congratulaciones por esto. Yo creo que en la primera intervención yo ya pensaría en la resección y concuerdo con lo que los profesores anteriores hablaron, como el profesor Ordóñez, como el profesor Raúl, que la resección y el riesgo de mantener este estómago necrótico allá no es tan benéfico así. Y yo creo que la gasometría de este paciente, los gases, estarían no tan mal si la resección se ha hecho en el primo tiempo. Yo en el pasado, yo he hecho un caso aquí en Brasil con necrosis como este,
pero solo el fondo gástrico. Y en este tiempo lo que he hecho es simplemente la invaginación de este fondo gástrico necrótico con una sobresutura. Y tú sabes que el resultado fue muy bien, porque después con una pequeña fístula que drenaba adentro del estómago se curó. Y este paciente se quedó bien después. Entonces, un otro punto que nosotros debemos pensar es si es una necrosis pequeña, podemos invaginar y sobresuturar este punto que va a bien de acuerdo con la experiencia que tenemos aquí. Un abrazo, gracias Juan, y nos vemos en Brasil. Bueno, por honor al tiempo, le pedimos al doctor López que nos cuente el siguiente caso de manera puntual para poder llegar a las conclusiones que queremos discutir frente a este grandioso panel de profesores y expertos. Listo, como dijo el doctor Juan Carlos, nos vamos a saltar un poquito las conclusiones y obviamente el desenlace de la paciente, pues bueno, que es un tema bastante importante, el debate que se generó aquí. Bueno, el segundo caso es una herida penetrante torácica, paciente que ingresa, masculino, sin antecedentes, en estado de ebriedad, aproximadamente 30 años. Ingresa a las 9 de la noche, es admitido con un trauma torácico penetrante a nivel del cuarto espacio intercostal, línea medio clavicular izquierda, aproximadamente este nivel. Al examen físico, sin obstrucción de la vía aérea, un taquipneico 26 por minuto, sin ruidos anormales torácicos respiratorios. No estaba taquicárdico, llamaba la atención 89, presión normal, llenado capilar de 2 segundos, confundido, agitado, obviamente agresivo por su estado. La herida era de 1 centímetro, aproximadamente como indicaba en el cuarto espacio intercostal, línea medio clavicular izquierda. Y en el FAS lo que encontramos fue un derrame pericárdico. Entonces, ¿cuál sería su manejo de forma rápida? O sea, ¿qué se elegiría? ¿O sigo, doctor? Puntualizando, era un paciente con una herida precordial, estable y con ecografía, un FAST positivo. Ese es el resumen. ¿Sí? Inicialmente estable. Cirugía. No, el doctor Méndez desde Guatemala dice cirugía. Listo. ¿Alguien quiere hacer algún comentario de esto? Paciente estable, lesión precordial con un FAST a nivel del pericardio positivo. Cirugía. Sigamos, Camilo. Listo, entonces, bueno, a la final sí. Espérate. Doctor Ordóñez. No cirugía. No. ¿Y qué le hacemos? Yo creo que podemos hacerle seguimiento con el ECOFAS a ver cómo se comporta el paciente ahí. Y lo que estamos haciendo nosotros es, depende del grado del derrame pericárdico. Si es menos de 1 centímetro, le hacemos seguimiento con el eco, y si es más grande, le hacemos ventana pericárdica. Pero en pacientes muy estables, le hacemos seguimiento. Sí, ese es un punto a discusión, y el grupo de Johannesburg y el grupo de Cali ha venido demostrando que hay la posibilidad de pacientes con heridas precordiales estables hacerles la ventana pericárdica, lavado y no más. Pero la realidad es que en otros países no tenemos el volumen ni la gran experiencia en trauma penetrante como lo tiene el grupo de Cali. Así es que, Camilo, ¿qué hicimos? Listo. Bueno, inicialmente el paciente estaba estable, hay que recalcar ello, pero era un paciente en estado etílico, poco colaborador, que con el pasar del tiempo se puso más agresivo, más taquicárdico, incluso empezó a hipotensarse. Entonces, la duda no había cómo sedarle un poco, porque incluso la presión no se hubiera caído más. Entonces, sí alcanzamos a meterle al tomógrafo, pero a la final el manejo fue llevarlo directamente a la sala de operaciones. Lo que se encontró fue una lesión a nivel del ventrículo izquierdo, de aproximadamente unos 2.5 centímetros. Sí, este es el paciente que nos encontramos en la mesa de quirófano. Sí, lo que se manejó fue una sutura con prolene en U. Eso es lo que se realizó y aparentemente se logró controlar sin mayor problema esta herida. Entonces, esa fue
inicialmente el manejo. ¿Alguna observación en este momento? Esa pregunta, esa herida, cuando usted lo operaron, ¿estaba sangrando una herida de 2 centímetros en el ventrículo izquierdo o no era completa la herida? Porque una herida de 2 centímetros está muerto y no puede estar estable. Entonces, la pregunta es si la penetraba totalmente o era una laceración del miocardio sin penetrar. Sí la penetraba completamente. Sí, sí la ¿Con penetraba sangrado y activo? un sangrado activo. Entonces, inicialmente incluso se pasó una sonda de Foley, de lo que me comentaron, ya que no estoy haciendo la cirugía, se pasó una sonda Foley para tratar de controlar el sangrado y se logró repararla lo más pronto posible. Doctor Ibaturi, any comments? Yes, thank you. I think you did exactly right. I would exactly do the same thing. Remember that every time we do some kind of a conservative management for these full thickness wounds of the heart, people say, oh, I'm going to watch them very carefully. No, you're not going to watch them very carefully every second of the day. That patient will have a tamponade and then he will have an anoxic arrest and he will have an anoxic brain damage. So please don't take chances. You are taking chances. The patient is taking all the chances. So do the safest thing, which is, you know there is a wound, you know he's bleeding, so go ahead and fix it. Please don't try aggressive treatments like conservative treatment of a penetrating cardiac wound. I think it's a no-no in my book. Thank you. Thank you. Sigamos, Camilo, para no pasarnos mucho en el Ya. tiempo. Como recalco en honor al tiempo, vamos a ir un poco más rápido, pero lo que hay que recalcar aquí es que inicialmente se controló el sangrado, se corroboró de que no había sangrado activo, se colocó un tubo de tórax y el paciente salió a una unidad de cuidado intensivo. Obviamente se lo tuvo que reanimar con sangre total en este caso. Pero aquí llega, por eso hablábamos un poco de las leyes de Murphy, de que todo lo que puede salir mal, saldrá mal. Este paciente, si bien también fue nuestra culpa, un poco de falta de comunicación con unidad de cuidados intensivos, al paciente, al empezar a hipotensarse o meter presiones limítrofes, se le inició vasopresores. Vasopresores, una dosis moderada a alta, se le inició. Entonces, si bien esto fue bastante contraproducente, ya que hoy recordemos que es la lesión en el ventrículo izquierdo, un ventrículo que tiene una pared muscular muy gruesa, muy fuerte. Entonces el paciente se encontraba taquicárdico, hipotenso, con sangrado activo a la mañana siguiente. Fue operado 9, cerca de las 11, salió al médico intensivo y al día siguiente a las 6 de la mañana y encontramos una trampa de agua con sangrado bastante marcado. Esta no es la trampa de este paciente, pero no encontré la imagen. Entonces encontrábamos cerca de 600 de sangre activo y en ese momento el pase de visita nos estaba dando 100, 200 por hora. Entonces, ¿qué hacer en este caso? Bueno, en este caso se decidió la reoperación, Camilo, ¿no? Sí. Entonces, lo que encontramos fue, bueno, esta no es la foto, pero entonces la pregunta es, ¿qué opciones tenemos? Encuentran que los puntos que pusimos se habían desgarrado un poco más la pared del ventrículo izquierdo, que había un sangrado activo, y cuando entramos al tórax encontramos completamente lleno de sangre. Se procedió a tratar de parar el sangrado con compresas, de empaquetar hasta tratar de tomar nuevamente puntos. En este caso ya teníamos pledges que la noche anterior no los habíamos tenido disponibles, pasar puntos acolchados para parar el sangrado, pero todo punto que poníamos se iba. Punto que poníamos se iba, hasta llegar a un punto de, en realidad, desesperanza, no saber qué más hacer en este paciente. Entonces esa es la pregunta que hacemos. ¿Qué opciones tenemos a disposición? ¿Qué opciones nos quedan en este paciente? Reoperado, que el corazón, la herida, si inicialmente fue de 2 centímetros, en este momento ya era de 3 centímetros y un poquito más, y todo punto que pasábamos se iba. Entonces, ¿qué podríamos hacer en este caso? Los puntos se desgarraron el corazón y cada vez que se intentaba poner un nuevo punto, se desgarraba más. Y inicialmente la herida era considerable al ser en el ventrículo. En este momento, si preguntamos a las personas de más experiencia, ¿qué soluciones se pueden dar o se pueden hacer? Doctor Ordóñez, doctor Morales, doctor Méndez, y por último, preguntarle al doctor Ibaturi, ¿qué opciones o consejos podrían darnos para un corazón que no admite puntos? A ver, lo primero, vuelvo e insisto, es
mirar muy bien la herida en la primera cirugía y estar seguro que esa herida sí está sangrando y necesita suturarla. Eso es lo único. Porque muchas heridas, lo que pasa es que no sangran y se suturan y se puede producir estos problemas. Entonces, por eso nosotros hemos llegado a tratar de evitar este tipo de cosas. Segundo, ya cuando uno está metido en ese lío tan tremendo de que si le va a poner un punto ya sangra, una de las cosas que puede uno usar ahí, si el sangrado es masivo, exsanguinante, es fibrina. Entonces, eso lo puede manejar allí y puede que el sangrado, sobre todo cuando pasa unos puntos, si no es un sangrado exsanguinante, eso puede o ayudar a manejar el corazón, porque si no se va a desgarrar y va a destruir más el corazón, ¿no? Sobre todo en una reoperación. Yo creo que eso sería, porque ya hay cosas más extremas de poder hacer, pero pues posiblemente hasta ahí haría yo el comentario inicial de que con fibrina podría pasar, ¿no? Vamos a ver qué opinan los otros cirujanos. Doctor Napoleón. Sí, una pregunta. ¿Dijiste ventrículo izquierdo, Camilo? Sí, exacto, Doc. Fue toda la pared del ventrículo izquierdo. Ventrículo izquierdo, perfecto. En principio me parece un poco inusual que el ventrículo izquierdo se comporte de esta forma. Porque recuerden ustedes que es el que tiene mejor, el que tiene más espesor. Tiene casi 3 centímetros, 2.5, 3 centímetros. Entonces, es casi imposible que se rasgue. Aquí algo está pasando. Dos cosas podrían ser. Una, de repente, la colocación de la sonda Foley en ventrículo o en aurícula. A veces, si se tiende a hacer mucha presión, puede abrir un poco más la herida. Eso podría estar pasando. La otra situación es de repente que durante la sutura quedó atrapado un vaso y entonces lo que tenemos es tejido isquémico, porque ¿cómo es eso que el paciente sangró horas después? Es un poco curioso, entonces podría ser que haya hecho una isquemia por atrapamiento de alguna coronaria, buscando qué fue lo que pasó. Porque es muy curioso que sea ventrículo izquierdo. Ahora, ¿qué hacer? Bueno, en condiciones ideales, cuando tenemos un paciente que resangra el corazón, es una cosa tremendamente, hay que pensar en los peores escenarios. E idealmente tener el equipo de cirugía cardiovascular, por eso digo condiciones ideales, y estar preparados para meter bomba de circulación extracorpórea y hacer otros procedimientos más complejos, porque si no tenemos esta alternativa, vamos a tener ese problema de desgarre tras desgarre y el paciente se nos va a parar muriendo. En condiciones extremas, lo que se podría hacer es intentar colocar un parche de pericardio. Pero digo, lo ideal es trabajar con el equipo de cirugía cardiovascular con bomba. Bueno, el equipo en ese momento estaba desesperado porque no eran capaces de suturar. Doctor Ibaturi, your comments? Oh, I agree with Dr. What Mendes said. I think you have to try all those things and then get the cardiovascular surgeons involved. See if a pericardial prosthesis will work to dampen out the hemorrhage. Try to reduce systolic pressure, maybe with the hypertensives. He's having excessive systolic pressure. All these things you should try. But I think it's most importantly, you should get somebody like a cardiovascular surgeon involved, perhaps with the extracorporeal bypass. I think you should be ready for that. So, but this is a great case, and I think your point about everything that can go wrong will go wrong. It's a very, very apt one. Thank you very much. And I think that's what we should remind ourselves every night, that what's the worst can that happen to this patient? And what is the worst thing that can happen to me as a surgeon?
And that's what we should always prevent from happening. Great cases. Thank you. Thank you, profesor. Bueno, el equipo decidió, el equipo que estaba manejando este paciente, pedir ayuda a un cirujano que tenemos en nuestro hospital, que es cirujano cardiotorácico, pero pediátrico. Doctor Luis Marcano, sus comentarios, por favor. Pues buenas tardes a todos. Gracias, Juan, por la oportunidad y honrado de estar aquí. ¿Sí me escucha? Perdón, que no. Sí, no estoy sí, seguro. perfecto, no, perfecto. Ya. Bueno, la verdad que sí, no solo el equipo, todos estábamos un poco desesperados porque ver sangrar de esa manera el corazón sin tener, tampoco teníamos ese día la posibilidad de entrar en extracorpórea, pues sí es algo complejo. Lo primero que intentamos hacer fue lo que mencionó el profesor, creo que el profesor Ordóñez, pusimos Flosil, 2 unidades de Flosil y comprimimos y en lo que tratábamos de pensar qué podíamos hacer, porque la verdad que era ya una herida muy anfractuosa, con unos bordes muy dañados, no había cómo poner con puntos acolchados, para colmo estaba muy cerca la descendente anterior, muy cerca, entonces pusimos Flosil y bueno, levantando la cabeza a ver si nos iluminábamos, nos dimos cuenta que el vasopresor, o sea, la norepinefrina, estaba a una dosis realmente extremadamente alta. Entonces, bueno, comenzamos por ahí, mantuvimos la compresión con el Flosil y se logró disminuir casi en un 80-90% la dosis del inotrópico, incluso creo que usamos alguna dosis de labetalol. La idea era disminuir la fuerza de la contractilidad del VI, porque lógicamente, como dijeron ya los profesores, era un grosor tremendo, cosa que también es bastante raro un paciente así, pero bueno, son los que se presentan según la ley de Murphy de Camilo. Entonces, cuando logramos disminuir un poco la contractilidad, la fuerza de contractilidad fue un poco más factible lo único que la verdad se nos ocurrió fue poner un parche de pericardio que tenemos bovino tratado con glutaraldehído, porque el pericardio del paciente nos daba un poco de temor en que seguramente iba a ser un aneurisma o algo así. Entonces, por suerte sí teníamos pericardio bovino tratado con glutaraldehído y bueno, fue un poquito menos difícil ir comprimiendo e ir dando una sutura continua. Y afortunadamente cuando terminamos el parche, que tendría unos 4 centímetros más o menos de diámetro, creo que Camilo sí tiene la foto por ahí, sí se logró hacer la hemostasia y ya con el corazón latiendo de una manera menos enérgica. Esa fue incluso la orientación o la sugerencia que hicimos en la UCI de que se tratara de mantener el corazón latiendo de manera menos enérgica, quizás hacer un poco de hipotermia, de una hipotensión permisiva y bueno, con eso sí logramos que parara el sangrado. Esa fue más o menos la estrategia. El parche cuando estuvo cerca, bueno, no sé si logramos ver, pero cuando estuvo cerca la DA, lo que hicimos fue pasar el punto, bueno, ahí está señalada la descendente anterior, y pasamos el punto por debajo de la descendente y regresamos por debajo, así 2 o 3 puntos, de manera que bueno, que se conservara su perfusión. Y después luego no hubo signo de isquemia, nos preocupaba también, o sea, no queríamos explorar con sondas y Foley porque es el ventrículo izquierdo, teníamos un poco de temor al embolismo aéreo también, y nos preocupaba que la lesión hubiera lesionado algún papilar o algo así de la mitral, pero afortunadamente eso no ocurrió. Así que con lograr un poco de hemostasia, tuvimos la expectativa de que el músculo como tal ya terminara a hacer su hemostasia. Esa fue la idea, Juan. Muchas gracias, Luis, por la ayuda en la cirugía, por un placer siempre. Y tus comentarios. Doctor Ordóñez, comentarios en este caso. Sí, no, excelente. Yo creo que así es, ¿no? Bajar con la fibrina un poco el sangrado, bajar la frecuencia y hacerle ese parche es una súper buena cirugía. Muchas felicitaciones. Yo creo que
esa es la opción, o la otra opción es la que se dijo, ¿no? Ya ponerlo en circulación extracorpórea y ya pararlo, ¿no? Para poder hacer algo parecido se hubiera hecho con eso. Pero yo creo que bajar la frecuencia y bajarle el sangrado les permitió eso, ¿no? Pero eso es muy bueno. Menos mal que estaba el doctor ahí para que les ayudara, porque si no, duro. Por cada ayuda Camilo, que yo le doy, ellos me rápidamente, dan mucho más a mí. Sí. Muy bien, muy bien. Ajá. Camilo, Gracias, doctor. rápidamente el desenlace del paciente. Rápidamente, igual, pese a todo lo que hicimos, igual hay que destacar eso. Desde que entró al quirófano, el doctor calmar anestesio, decirle que le baje la frecuencia, le baje la presión. Y más que nada eso, tal vez si en la primera cirugía se hubiera hecho y mantenido, cosa que no se mantuvo en la UCI, a lo mejor los puntos y sí quedaban. Pero bueno, a la final el pronóstico igual fue sombrío. Pese a que confirmamos de que ya no había sangrado activo, se colocó los tubos de tórax y se cerró el pecho, si pasaba algo más, ya no teníamos qué opción brindarle a este paciente. El pronóstico era sumamente malo. Para nuestro grata sorpresa, el paciente a los 2 días ya estuvo extubado, al cuarto día ya estuvo en nuestro piso de cirugía, bromeando como si nada, sin daño neurológico, pese a que se acabó nuestro banco de sangre. Entonces se le luchó hasta el final, se hizo todo lo posible por él, pese a las adversidades. Y el paciente se fue a la casa a los 16 días, pero obviamente va a tener un montón de complicaciones a futuro, pero se fue con un estado neurológico completamente como el previo a la cirugía y fue bastante bien. El control que se le hizo a los 15 días está en muy buen estado. Para nosotros es un honor como Centro de Trauma y Emergencias de Cuenca haberles podido presentar estos 2 casos en un día catastrófico, en donde el cirujano de emergencias juega entre el trauma y la cirugía de agudos. Doctor Ibaturi, please your final comments. Yes, thank you. I think they are great cases, and I think your title for these talks were very apt and very appropriate. It is something that all of us should remember carefully, and you should always think about those things. So it's a great cases, Juan Carlos, and I do hope that you write these cases up for our journal, the Pan American Journal, because this is something that all of us can learn from. So can you please do that? And thank you very much for having us today. Great cases. Congratulations. Thank you, Professor. Dr. Antonio Martos, can you close the today's sessions? Yes, it's pleasure. So, gostaria de agradecer muito ao Dr. Juan Carlos Salameia, nosso diretor, nosso secretário executivo da sociedade, por essa apresentação brilhante e importante. Vou acender a luz. Dr. Salameia, eu sempre digo que nós de las Américas, de Latinoamérica, enfrentamos muitas dificuldades no dia a dia, sim? E como disse, começou o turno com problema do laboratório, com problema da tomografia, etc. E mira, não impediu de ser um trabalho belíssimo, muito importante, com os recursos que tinha. Eu creio, eu acredito muito que nós em Latinoamérica temos muito conhecimento, temos muitos casos e podemos realmente ensinar no mundo inteiro como tomar conta de trauma e acute care surgery, e cirurgia de emergência. Temos muitas coisas a fazer no futuro e, por exemplo, o Dr. Ivaturi disse com muita propriedade, temos que publicar nosso jornal da sociedade. Está vindo uma ideia de Brasília de fazer uma reunião de discussão dos artigos do Jornal de Trauma. Então, faz um Journal Club com os artigos que são publicados no nosso Jornal de Trauma. Dr. Risoli já disse que vamos criar grupos para rodar, estudantes residentes a entender como escrever um artigo, como fazer a análise estatística do artigo. Então, a ideia é que nós possamos estimular e inspirar as novas gerações para trabalhar, para publicar e para estarem dentro da sociedade de trauma, da nossa sociedade. Eu realmente acredito que juntos vamos muito longe e vamos ser uma sociedade cada vez mais relevante. Muitas graças, Juan Carlos, por essa brilhante apresentação. Parabéns, felicitações, Camilo, por um trabalho importante, porque a apresentação
Dr. Vaturi, thanks again and always for being here and to give your advice, your inspiration for the young generation. Dr. Rodones, como sempre, com comentários importantes. Essa reunião é aberta. O importante é que cada vez mais novas vozes, novas pessoas, novos serviços participem e mostrem como são importantes, como a cirurgia de trauma é importante em Latinoamérica. Dr. Salameia, por favor, nosso secretário executivo, termina essa reunião e invite a todos para a próxima en un mes, por favor. Muchas gracias por su asistencia a todos y de manera especial a todos los profesores que han participado con sus comentarios, haciendo o enriqueciendo más aún. Y nos veremos, como siempre, el primer miércoles de cada mes y esperamos seguir aprendiendo y disfrutando de estos casos fantásticos que suceden en nuestra Sociedad Panamericana de Trauma. Una buena noche con todos. Abrazo a todos. Gracias. Bye, bye. Gracias. Thank you, Dr. Vaturi. Napoleón, Carlos, gracias. Muy bien. Muchas gracias. Yo sé. Solo dije, porque creo que tienes derecho a saber mi opinión.